A 10 años de la tragedia de Once, esta mañana a las 8:30 en la estación justamente de Once, hubo un acto bastante emotivo de familiares y amigos de las víctimas. Recordemos, 52 personas perdieron la vida hace 10 años cuando el tren no frenó y chocó en la estación. Y los familiares y amigos de las víctimas están reclamando justicia, una justicia que tardó en llegar y que fue insuficiente, y también están reclamando reparación del Estado, que se los reconozca como víctimas y haya un trato consecuente. Bueno, para hablar de eso estamos comunicados con Leonardo Menghini. Leonardo es abogado querellante, representante de las víctimas, y también es tío de Lucas Menghini Rey. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. Leonardo, lo primero que te No, queríamos por favor. preguntar es en qué estado está la investigación judicial y qué es lo que está reclamando la querella. No, nosotros, a ver, desde el punto de vista penal, la causa está prácticamente terminada. Nosotros hubo un juicio donde hubo 21 condenados. Ese fallo está confirmado por casación y está confirmado por la Corte. En octubre del 2018 empezaron a cumplirse las penas. Al día de hoy, muchos ya han cumplido la condena completa, entre ellos el motorman Marcos Córdoba. Algunos están en cumplimiento de la condicional por las 2/3 partes de la condena y el resto está con domiciliaria por algunas cuestiones de salud. Y el que queda pendiente de ese juicio es Ricardo Jaime, que como nosotros logramos que se amplíe la condena al delito de estrago culposo, falta una confirmación todavía de casación. Y después el segundo juicio que tuvo como protagonista al exministro De Vido, tiene condena de 5 años y 8 meses y está confirmado por casación y está esperando la resolución final de la Corte para que la condena quede firme. O sea que desde el punto de vista penal está finalizada la investigación, probada la responsabilidad de los funcionarios y sobre todo probada también la de los empresarios, obviamente, pero también probado que todo esto fue producto de un mal manejo del sistema ferroviario por claras cuestiones de corrupción, un manejo indebido de los fondos que se giraban en concepto de subsidio a la tarifa, un desmanejo. Nosotros en el juicio logramos probar no solo la responsabilidad, sino que también del hecho en sí, sino que probamos que había todo un entramado empresario armado especialmente para derivar ahí la plata del gobierno, la plata del Estado, la plata de cada uno de los argentinos, por eso las condenas. Entonces consideramos que el Estado es responsable plenamente de lo que pasó en la tragedia, no solo porque lo decimos nosotros, sino porque así ya está, Claro, Leonardo, digamos. ¿y fue suficiente? ¿Es suficiente? ¿Hubo justicia para ustedes? Mira, a ver, vamos por puntos. Nosotros cuando empezamos, primero empezamos nosotros como familia, yo como hermano de Paolo, cuñado de María Luján, por la cuestión de Lucas, luego se fueron sumando otras familias y luego fuimos quedando solos en el reclamo porque el resto de las querellas se dio vuelta y empezaron a sostener que la culpa era del trabajador y no de los funcionarios, inexplicablemente. Y nosotros finalmente logramos las condenas. En ese momento nos decían que teníamos que seguir adelante, pero que en este país no pasa nada. Nosotros no solo seguimos adelante, sino que además logramos que pase, que estén las condenas. Ahora, el tema es que nosotros logramos que se los condene por 2 delitos: administración fraudulenta y por el estrago culposo seguido de muerte. Ahora bien, el Código Penal establece pena, y lo hicimos en concurso real, es decir, que se tienen que sumar las máximas. Así todo logramos que la máxima que deberían contemplar los jueces era 11 años. Logramos penas altas dentro de ese margen y logramos lo que muchos pensaban que no íbamos a lograr. Ahora bien, así como la causa de Once sirvió como espejo para demostrar muchas cuestiones de que la justicia cuando quiere puede trabajar, cuando hay alguien que impulsa las causas, la justicia se mueve, cuando hay un interés público sobre esas causas, las causas avanzan en tiempos razonables. Como la tragedia de Once, el juicio por la tragedia de Once mostró eso, también muestra la otra cara, que es lo reducida de las penas, lo magro de las condenas, y también muestra la falencia de lo que es el sistema de ejecución de la condena, cómo los condenados tienen prerrogativas. Entonces, por ejemplo, lo de Schiavi, reduciendo penas por cursos ridículos de jardinería y logrando de esa manera, haciendo jardinería, arreglo de heladera, ukelele, eventos, organización de eventos, o sea, nada que tenga que ver con su reinserción social, Claro. pero sin embargo reduciendo la condena, también muestra
que los códigos, tanto de fondo como de forma, es decir, el Código Penal, como la Ley de Procedimientos y también la Ley de Ejecución Penal, tienen que ser necesariamente revisados. Entonces, nosotros estamos un poco trabajando para eso. Y otro poco lo que bien decías vos al principio, pasaron 10 años y los juicios civiles estuvieron 5 años parados para la determinación de una competencia. Los juicios civiles, digo, la reparación que el Estado le debe a los particulares. Después la justicia empezó en su largo recorrido, después vino la pandemia, han pasado 10 años, los juicios civiles no avanzan porque la propia justicia civil es realmente lenta y está probada la responsabilidad del Estado. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo, no ser víctimas de segunda, queremos que nos den el mismo tratamiento que tuvieron las víctimas de Cromañón, las víctimas de la AMIA, muy merecidas, pero se lo dieron y a nosotros nos ignoraron. Y también, mira, con un ejemplo más reciente, se votó la ley de indemnización para las víctimas del Ara San Juan, cuando no pasaron ni 3 años y nosotros pasaron 10, cuando ellos no tienen condena firme y nosotros sí, cuando en ellos no está aprobada la responsabilidad del Estado y en nuestro caso sí, y lo que es más grave, sin desmerecer, ¿no? Pero ellos eran todos trabajadores en blanco, todos tuvieron su seguro de vida, todos cobraron, los deudos son todos pensionados y reciben el salario del Estado como si estuviera trabajando. En cambio, los muertos de 11 no tuvieron, los familiares no tuvieron ningún resarcimiento por eso, y yo creo que es justo y necesario que se los repare, porque el Estado causó el daño que están sufriendo, y más tiempo no puede pasar, para nosotros es urgente, hay varios proyectos presentados, el presidente de la Cámara de Diputados Massa y la diputada Cecilia Moró, cuando se votó lo del Ara San Juan, se comprometieron públicamente a darnos el mismo tratamiento, Leonardo, y no pasó nada. Entonces, una consulta. sí, ¿Esa reparación tiene que ser vía legislativa mediante una ley o tiene que ser en la justicia civil? es que la justicia civil tiene unos tiempos y es caso por caso. Y entonces a ninguna de este grupo de víctimas se la sometió a un proceso de 10 años para que demuestren y después vengan los procesos de apelación. El Estado está obligado a apelar hasta la última instancia. O sea que estamos hablando de que las familias de 11, en el mejor de los casos, podrían llegar a recibir una indemnización dentro de 4 o 5 años. Es imposible que eso pase y es totalmente injusto. Lo que Totalmente. pasa es que acá hay una realidad. El gobierno de aquel momento, que estuvo hasta el 2000, ayúdenme, creo que estuvo hasta el 2015, Sí. negó la tragedia de una manera grosera, no solo no asumiendo la responsabilidad inmediata, sino poniéndonos a nosotros en lugares de interesados políticos, una persecución que carecía de sentido. Y yo creo que el gobierno de hoy sigue negando la tragedia, porque es negar su propia responsabilidad en la tragedia. O sea, reconocernos a nosotros sería aceptar algo. Y lo que para ellos es una debilidad, yo creo que es un gesto de entereza y una cosa de entender que el Estado no es un gobierno de turno, sino que el Estado es quien, digamos, en forma impersonal causó este daño y lo tiene que reparar. Nosotros, Leonardo, sí. te saco un poco de lo legal y te quería consultar algo que estabas mencionando, que son 10 años es mucho tiempo, no hubo reparación. ¿Cómo están anímicamente y de salud las familias, los familiares que han soportado una década de estos procesos y que, bueno, sin sus seres queridos, algunos de ellos que eran jefes y jefas de hogar? Exactamente, nosotros siempre decimos, hubo una tragedia y hubo 52 bombas, una en cada hogar, porque vos pensás una familia que el principal sustento se fue en esa tragedia y nunca más tuvo una reparación económica. Un trabajador en negro, por ejemplo, como hay muchísimos casos, no cobró nada y se quedaron sin el principal ingreso. Entonces la suerte de los hijos de las víctimas, que no solo perdieron el padre, sino que están condenados a no poder estudiar, a no poder tener un acceso a un servicio médico como corresponde, a una vivienda digna, a un pasar decente. Eso es una doble victimización. Y en el tiempo, además, lo que ha pasado es que muchas víctimas han ido, digamos, aparecieron daños colaterales en cada una de las víctimas, porque el proceso personal, el dolor, genera mucho daño en el cuerpo de las personas, mucho deterioro. Se han ido muchos compañeros de lucha en estos 10 años. ¿Cuántos murieron de los familiares en estos 10 años? Y murieron muchos, algunos muy cercanos y muy activos del grupo.
que realmente nos hacen falta, pero también nos dan la fuerza para seguir, como los otros 52. Claro. Pero hay gente que no se fue, pero que tiene enfermedades que no corresponden a su edad. Mira, nosotros tenemos el caso muy concreto de padres de Cromañón, hay 13 suicidios. Nosotros por suerte no tenemos esa situación, pero sí tenemos muchas enfermedades que son producto del estrés, producto del dolor interno que van cumpliendo cada uno de los familiares. Hay secuelas de la tragedia que aparecen ahora, que aparecen 10 años después. Y después aparece, por ejemplo, hoy, yo no quiero personalizar ningún caso, pero un adolescente que perdió el padre a los 3 años, 4 años, hoy tiene 14, 15 años, empiezan a tomar conciencia de la ausencia, empiezan a tomar conciencia del abandono. Claro, y además con este tiempo, ¿no?, que se toma la justicia, que también eso me imagino que suma una fuente de estrés y de tristeza, ¿no? Vos pensás que el Estado, que era el gobierno de turno, que era el mismo que está ahora, apenas iniciaron los juicios, planteó que no correspondía el fuero civil, que debería irse todo a contencioso administrativo federal. Sí. Se tomaron 5 años en definir que la competencia finalmente era civil. O sea que vos pensás que hay 5 años donde la justicia no se activó. Claro. Después empezó el lento proceso de la justicia. Claro, y después vino la pandemia. Entonces, vos imaginate que la indemnización, para que sea justa, también tiene que ser en tiempo y en forma, y tiene que llegar a donde va. Si uno tiene que reparar el daño de los hijos, ese daño le tiene que llegar. No sé, pero vos pensás que chicos que tuvieron 8 años, que perdieron los padres, hoy tienen que empezar la facultad y no tienen con qué. No pueden, porque tuvieron que salir a trabajar, porque el principal sustento de la familia no está, se lo llevó el Estado, y el Estado nunca reparó ese daño. Entonces es urgente la ley. Claro, Leonardo. Y aparte, porque vuelvo a decir lo mismo, si otros grupos de familiares lo tuvieron y no tuvieron que esperar el camino de la justicia, ¿por qué nosotros? Yo tengo una respuesta a eso, es porque nosotros no nos callamos la boca y dimos la lucha. Claro, Leonardo, y justamente de tu costado individual, vos en un momento te hiciste como, te cargaste como la mochila, ¿no?, de abogado de diferentes familiares de víctimas, también siendo familiar por tu sobrino Lucas. ¿Cómo llevas esas dos cargas, digamos, esas dos responsabilidades? Mira, un poco por inconsciencia. Cuando nosotros empezamos, estábamos solos con Paolo y María Luján, estábamos muy indignados por lo que había pasado con Lucas. Salimos un día del juzgado de Bonadío, que fue el juez instructor, que hizo una instrucción maravillosa con mucha valentía, que se fue también en estos 10 años. Y dijimos, ¿qué hacemos? Vienen por todo, nos van a volver locos. Porque en ese momento la ministra Garré había salido a decir que la culpa había sido de Lucas porque se había metido en un lugar que no correspondía. Claro. Miren qué locura, ¿no? Una ministra de la Nación atacando a una familia que acababa de perder a un chico de 20 años en un tren, yendo a trabajar. Sí. En ese momento dijimos, ¿qué hacemos? Nos tenemos que cerrar. Y la única manera de blindarnos era que el abogado fuera yo, porque entonces no podían entrar a la familia, porque no confiábamos en nadie. Claro. Entonces yo en ese momento desatendí mi estudio y me aboqué completamente a esto, a una cosa de las que yo no era especialista, pero que hubo que trabajar. Y cuando muchas familias empezaron a ver que atrás de nuestro había seriedad y que había una decisión, fue natural que se empezaran a sumar. Y yo terminé siendo el abogado de todos, y no porque yo representé legalmente a todos, porque legalmente representé a 11 familias. Si bien fui el grupo más numeroso y el que llevó adelante la acusación, solo fueron 11 familias. Pero atrás estaban todos, porque los que no eran querellantes sentían que por lo menos había alguien en el juicio que los representaba. Y los que fueron querellantes con otros abogados fueron totalmente traicionados. Entonces, yo, muy orgulloso de ser el abogado de todos. Hoy cuando lo decía en el discurso, a mí me dicen el tío Leo. Nadie me dice doctor. Entonces, yo me siento muy orgulloso de eso. Leonardo, recién decías que hubo traición de otros abogados querellantes hacia familiares. Dijiste recién de que iban a entrar en la querella. Por eso vos fuiste representante de tu familia. ¿Entraron en la querella, en otra de las querellas, por ejemplo, en la de Gregorio Dalbón, que también después fue abogado de la... No, nosotros siempre fuimos nosotros.
No, pero te quiero preguntar si vos crees que el interés al que ustedes se enfrentaban logró penetrar otras querellas y manipularlas. No, a ver, yo solo cuento los hechos, las conclusiones está para quien tenga dos dedos de frente y sepa sumar 2 más 2. El tema es así, las querellas eran numerosísimas, seríamos más de 100 querellantes. Bonadío dijo que las querellas se tenían que agrupar en 4 grupos. Uno era el que lideraba el doctor Dalbón, otro lo lideraba el doctor Arciajeo, el otro lo lideraba la doctora Verdú, y el otro era yo. Y yo estaba solo, porque tenía un interés diferenciado, decía Bonadío, lo cual era cierto porque teníamos la cuestión de Lucas. ¿Qué pasó? Cuando empezó, todos en ese momento íbamos contra todos, pero con distinta perfil, pero todos pensando que la culpa era de todos. Y había algunos que lo decían más abiertamente y otros que otros. Unos hablaban más de lo que hacían, nosotros hacíamos más de lo que hablábamos, aportando pruebas y trabajando para la causa. Cuando empezó el juicio oral, la agrupación de querellantes que representaba a la doctora Verdú llegó a un acuerdo económico y se bajó del juicio, de una actitud que yo no puedo criticar, pero que me parece honesta. Llegaron a un acuerdo económico, se fueron. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo económico nunca nos sentamos a hablar de dinero. Inexplicablemente, las otras 2 querellas cambiaron de actitud y empezaron a decir que en vez de ser todos los responsables, los funcionarios y los empresarios, la culpa era del motorman, de un pobre trabajador que manejaba un tren que estaba destinado a chocar, que no tendría que haber circulado. Y eso pasó de un día para el otro y sin consultarle a sus clientes. El doctor Arciajeo se fue del juicio y esa querella quedó en cabeza del doctor Javier Moral. Fue tan bochornoso lo del doctor Moral que le declararon nulo el alegato, porque empezó diciendo que la culpa era de todos menos del motorman y terminó acusando al motorman y pidiendo que se absuelva a todos los demás. Fue tan grosero que mereció que se declare nulo el alegato. El de Dalbón no se declaró nulo, pero fue igual de vergonzoso. Terminó pidiendo 22 años para el motorman y la absolución de todos los demás. Después ya sabemos el recorrido de Dalbón, o sea, terminó siendo abogado de quienes eran en ese momento sus acusados. Esos son hechos objetivos. Ahora, ¿por qué pasó eso? Las razones que tuvieron, yo no las puedo decir, pero cada uno podrá sacar sus conclusiones de la manera que le parezca. Clarísimo. Yo lo que sé es que nosotros sostuvimos desde el primer día que la tragedia de Once tuvo que ver con el abandono, con la desidia y con el manejo turbio del dinero, y que eso era favorecido de la estructura del gobierno. Por eso mi rencor, si es que existe alguno, no es con los acusados, que son engranajes de un sistema perverso. Es más con el sistema político que los cobijó y que permitió y que al día de hoy todavía no nos pide disculpas. Muy claro, Leonardo. Vamos a seguir reclamando y teniendo este tema en agenda. Están pidiendo reparación. Me parece que las autoridades políticas tendrían que escuchar este reclamo, más allá de los intereses políticos que hubo en el pasado y durante la causa, como vos describías. Muchas gracias por esta nota, Leonardo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado todo el día, además, con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un testimonio valioso, importante y fortísimo, ¿no, Lina? Sí, la verdad que... sí, un acto además a las 8:30, ¿no? Que impactó diferentes imágenes con todos los familiares, una suelta de globos, así que algo que me parece que va a quedar, ahí estamos viendo justamente las imágenes de todos los que se acercaron a este lugar y que probablemente sea un reclamo que se extenderá también hacia adelante, ¿no? Y que, por supuesto, se generen los cambios que se necesitan, en este caso, en el sistema federal, Totalmente. el sistema de transporte. 52 vidas se perdieron y miles se transformaron para siempre. Así que siempre lo vamos a tener presente. Ahora nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos vamos a hablar de otro tema que está en la agenda, un tema un poco más lejano para nosotros, pero interesante también para analizar, que es la crisis entre Rusia y Ucrania. Vamos a hablar con Juan Bataleme, que es un profesor en Relaciones Internacionales, uno de los más destacados que tiene el país, para que nos ayude a entender, bueno, ¿qué puede pasar de ahora en más? ¿Estamos en un escenario de potencial guerra o el conflicto todavía tiene lugar para la diplomacia? Quédate que ya volvemos.